Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a la parte práctica, la parte más importante creo yo acerca de este curso con respecto al capítulo 5 de los transformadores. Para ello he buscado tres pequeños transformadores, bueno, pequeños en la medida que vayamos aumentando la potencia. Tenemos este pequeño transformador, tenemos este otro de mediana potencia y finalmente uno mucho más grande de hasta 1500 watts. Vamos a ver la parte teórica. Vamos a hacer un pequeño repaso en mi cuaderno antes de entrar a la parte práctica. Vuelvo a repetir, la teoría es muy importante y la práctica para compensar y convalidar lo aprendido en la teoría. Vamos a hacer un pequeño resumen en el cuaderno para determinar la resistencia y la corriente más o menos que podemos calcular. Y lo más importante aún es poder saber que lo que hemos aprendido en la teoría se aplica ahora sí en la práctica, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Para ello voy a poner a un costado este transformador que es el más grande, es un transformador de potencia. El transformador mediano, vamos a ponerlo por acá, y el pequeñito voy a ponerlo acá a la izquierda, que se vea un poquito. Y antes de, vamos a empezar con mi cuaderno, que siempre hemos usado en todos mis videos. Vamos a ver acá, bueno, es un nuevo cuaderno porque el cuaderno antiguo ya se me acabó. Vamos a usar este nuevo cuaderno, perdón, teniendo en cuenta las consideraciones que ya hemos visto en el video de la teoría, en la primera parte. Hemos dicho que tenemos un primario, y que el transformador puede ser, también hemos visto en la parte de sección anterior, hemos visto que el transformador puede ser un transformador, o un autotransformador o un transformador convencional. Vamos a hacer los dos diagramas. En el transformador convencional podemos decir que tenemos una bobina secundaria más pequeña, este es el primario, este es el secundario. Existe un voltaje AC de entrada que se le aplica y un voltaje en el primario y un voltaje en el secundario, también AC. Hemos dicho que al tener AC del el primario siempre tiene mayor resistencia. Si esto es un transformador reductor, hemos dicho de que el primario va a tener una mayor cantidad de vueltas o espiras en su bobina primaria, mientras que en la bobina secundaria, al ser un transformador reductor, la resistencia va a ser menor porque va a tener una menor cantidad de vueltas o espiras sobre el bobinado secundario. Por lo tanto, aquí hay un mayor voltaje y aquí va a haber un menor voltaje. Vamos a suponer que este es un transformador reductor de 220 a 110. Vamos a ponerle acá un voltaje de 220 voltios AC y aquí tenemos un voltaje a la salida de 110 voltios AC de corriente alterna. Es decir, entra una corriente alterna de 220 voltios y se reduce a la mitad a 110 voltios. Entonces vamos a tener en cuenta lo que hemos aprendido en la teoría. Es decir, si tengo un primario con mayor cantidad de vueltas o espiras, voy a tener una mayor resistencia. Si tengo una mayor resistencia, entonces en el primario, ¿qué consideraciones se tienen? Y en el secundario, ¿qué consideraciones se tienen? En el primario tenemos que existe una resistencia mayor, al haber una resistencia mayor va a haber una menor cantidad de corriente y va a haber un mayor voltaje. A mayor resistencia, mayor voltaje, menor corriente. Eso es de cajón. Para preservar el tema de la potencia y de la energía de entrada con respecto a la energía de salida de un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Por lo tanto, si acá existe una relación, la relación de transformación que hemos visto se tiene que dar también acá. Por lo tanto, en el secundario existe un bobinado o una bobina secundaria con menor cantidad de vueltas, por lo tanto su resistencia va a ser, si hay menores vueltas, su resistencia va a ser menor, la flechita hacia abajo. Al haber menor resistencia, la cantidad de corriente va a ser mayor, para compensar el tema de la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida, y el voltaje a la salida tiene que ser menor. A menor resistencia, menor voltaje. Entonces hemos dicho que la potencia en watts en la entrada
es igual a la potencia en watts a la salida, ¿no? Potencia de entrada en un transformador ideal es igual a la potencia de salida, y por lo tanto, con respecto a la relación de transformación, se debe cumplir esto. Esto es en un transformador convencional. ¿Y qué sucede en un transformador, en un autotransformador? ¿Y qué sucede si yo a este transformador, como lo hemos visto en la otra sección inicial en este video, yo no tengo las bobinas separadas sino juntas? ¿Acá? Y de aquí jalo el secundario y a la mitad o a una cierta cantidad de vueltas tomo la otra salida. Tengo igual un bobinado primario, un bobinado secundario, pero como una toma central o un tap. La relación de resistencia, corriente y voltaje se va a dar, las potencias van a ser las mismas, la única diferencia es que estoy tomando a la mitad o a una cierta cantidad de vueltas el voltaje en el secundario, ¿no? El voltaje en el primario, igualito. ¿Qué diferencia hay entre este transformador y este otro? Es que en este transformador realmente sí existe un aislamiento galvánico. ¿Por qué? Porque nunca el primario se junta con el secundario. Son bobinas distintas, separadas, incluso con el papel aislante internamente, y por lo tanto este transformador es más eficiente con respecto a este otro. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder aislar completamente el circuito primario con respecto al circuito secundario. No existe una corriente o un voltaje que tenga que ver o que se tenga que unir o salir de un devanado con respecto a otro. Son totalmente independientes y aislados de por sí. Mientras que acá a esto se le conoce como que un transformador tiene un aislamiento galvánico. Sin embargo acá no, acá la misma bobina de primario se junta con la bobina de secundaria y se toma un tap central o una cierta cantidad de vueltas para tomar el voltaje en el secundario. Si yo acá tengo 220 voltios, si yo tomo una cierta cantidad de vueltas, voy a tener el voltaje en el secundario de 110 o 120 voltios AC. Con la misma frecuencia, ya le hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí existe un aislamiento galvánico, mientras que acá no existe un aislamiento galvánico. Y por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta de una manera más importante el tema del aislamiento, en el sentido de que la corriente sobre el primario tiene mucha incidencia con respecto a la corriente en el secundario. Se cumplen las vueltas, se cumple el tema de la resistencia y la corriente y el voltaje. La única diferencia es que no están aislados el circuito del primario con respecto al circuito del secundario. Teniendo en cuenta estas consideraciones y teniendo en cuenta la relación de transformación, ahora sí vamos a empezar con la parte práctica. Ojo, voy a ponerlo esto por un costado y vamos a empezar lo más importante de este video, que es la práctica. Vamos a tener en cuenta lo aprendido en la teoría para poder determinar aquí lo que vamos a probar en la práctica. Para ello vamos a necesitar un multímetro. Yo voy a usar el que siempre uso, valga la redundancia, el multímetro Prasek. Pueden usar cualquier tipo de multímetro. Solamente necesitamos el tema de la sección de resistencia para medir la resistencia del transformador y ver en qué estado se encuentra. Si queremos ya definir o determinar el voltaje de entrada y el voltaje de salida y a cuántos voltios está más o menos el transformador, si se encuentra en buen estado, ya necesitamos el tema del voltímetro sobre el multímetro, es decir, poder medir el voltaje, que es lo que vamos a ver luego en este video. Ok, vamos a empezar. Tengo este pequeño transformador. Vamos a seguir empezando desde los transformadores más pequeños al mediano y finalmente al más grande, en este caso al de 1500 watts. Este es un transformador pequeño de unos cuantos watts, y este transformador me vino en esta pequeña caja que se me ha roto con el tiempo. Es un autotransformador. Se trata de un autotransformador. ¿Por qué? Porque tiene tres cables, que lo vamos a ver luego, y este vino en esta caja. Incluso en la caja dice que es de 220 voltios AC de entrada, con una salida de 110 voltios a la salida, 110-120 voltios a la salida. Me rompió la caja, se malograron los tornillos, en fin. Yo lo he sacado para justamente este video, para mostrarlo. Como logran ver, el transformador cumple con lo que ya hemos visto en la parte del video anterior, ¿no? Acá le falta su
la parte metálica, que es el sujetador que vamos a ver luego en el otro transformador. Tenemos el bastidor de plástico, tenemos las bobinas primaria y secundaria juntas en un mismo bastidor. Tenemos las placas metálicas en la forma de E, aquí, sobre el cual se han devanado ambas bobinas, y la otra placa de hierro, la placa I. Una placa E acá, la I, la otra E acá y la otra I acá, como les decía, ¿no? Ahora, este es un pequeño autotransformador, es decir, aquel transformador que no tiene aislamiento galvánico, en donde la bobina primaria tiene mucha incidencia con respecto a la bobina secundaria, porque se está tomando de una cierta cantidad de vueltas la bobina secundaria. Entonces, teniendo en cuenta ello, porque tiene solamente 3 hilos, o mejor dicho, tiene 3 terminales, vamos a determinar cuál es el primario y cuál es el secundario. Lo más probable, si lo vemos así, lo más probable es que el primario esté acá, los extremos, es decir, sean esto el primario, y que este terminal sea el tap central para la diferenciación del voltaje a 110 o a 120 voltios con respecto a uno de los extremos. Lo más probable es que sea el azul, o también puede ser con respecto al rojo. ¿Okay? Aquí no existe aislamiento galvánico, vuelvo a repetir, se trata de un autotransformador pequeño que vino en ese adaptador de corriente que les mostré inicialmente. Entonces vamos a comprobar la fórmula, y no solamente la fórmula, sino también vamos a comprobar lo que le dije al inicio del video. La resistencia en el primario tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque tiene una menor cantidad de corriente y por lo tanto tiene que soportar una cierta cantidad o una mayor cantidad de voltaje. Entonces vamos a ver. Primero, para determinar el tema, voy a usar 2 cocodrilos que me vinieron con el multímetro. Primero hay que determinar cuál es el primario y cuál es el secundario, ¿no? Y ver el estado de las bobinas. Hemos dicho que la bobina es un pedazo de alambre o de cable. En este caso, la bobina es este cable de acá, que se lo voy a mostrar, o este alambre, perdón, es un alambre magneto, también se llama alambre magnético, y está aislado por 2 capas de barniz, ahí lo logran ver, este es un cierto número, y esto se devana sobre el núcleo del transformador. Eso ya lo hemos visto incluso en otros videos cuando armamos ciertos proyectos. Entonces la bobina no es otra cosa más que un pedazo de cable o de alambre envuelta sobre un metal, en este caso sobre el núcleo del transformador. Por lo tanto, al tratarse de un pedazo de alambre, se tiene que tratar como tal, es decir, es un pedazo de alambre realmente. Y por lo tanto, esa bobina va a tener una resistencia, y también incluso, dependiendo del tamaño de esa resistencia, puede tener una continuidad, que es lo que vamos a ver en el multímetro. Entonces vamos a empezar nuestra primera prueba en este pequeño autotransformador que no tiene aislamiento galvánico. Probablemente los extremos, el rojo y el azul, sean los extremos del autotransformador, y el punto central vendría a ser el tap central, que vamos a ver cuál de los dos podría ser. Para ello voy a usar el multímetro Prasek, pueden usar cualquier otro, vuelvo a repetir, y nos ubicamos en la sección de resistencia. Incluso podemos hacer uso de la sección de continuidad. En el caso del diodo no, solamente los dos primeros, resistencia y continuidad. Vamos a empezar, pongo las puntas en un extremo, pongo la otra punta en el otro extremo. Los colores son irrelevantes, no tienen nada que ver, porque estamos hablando de una medida de un pedazo de cable que está enrollado. Es decir, lo vamos a tratar como un pedazo de cable, como una resistencia. Entonces primero colocamos en un extremo, ahí, y medimos el otro extremo, el azul, para ver si realmente qué resistencia nos da. Y estamos hablando de una resistencia de aproximadamente 530 ohmios, 515 ohmios aproximadamente, es la resistencia de extremo a extremo. Por lo tanto, si yo conecto uno de los extremos al medio, con respecto al otro extremo, tiene que ver la mitad o una cierta cantidad de resistencia. Vamos a ponerlo acá. Aquí tenemos 520. Si yo lo conecto al blanco, tengo 310 ohmios aproximadamente, 310 ohmios. Una cierta cantidad de resistencia. Y si yo lo conecto al otro extremo,
tengo 188 ohmios. Por lo tanto, acá tengo un voltaje y acá voy a tener otro voltaje porque se trata de un autotransformador. Entonces, de esta manera yo estoy determinando que la suma de las dos resistencias, la resistencia de acá con respecto a la resistencia de acá, tengo la resistencia del primario. Entonces, conozco que entre los extremos, que me da 520 ohmios más o menos, estamos hablando de la bobina primaria, y el punto central me marca continuidad con respecto a cada extremo, pero una cierta diferencia en resistencias. Ok, hasta ahí hemos definido ya la resistencia de respecto a un autotransformador. Es decir, el transformador se va a comportar como autotransformador porque tiene una bobina primaria que tiene una derivación central con respecto a una bobina secundaria. Podemos determinar que el transformador se encuentra en buen estado porque las resistencias son más o menos acordes a lo que estamos determinando. Vamos a continuar con el siguiente transformador para que vean la diferencia, el tema de las potencias, que es lo que me interesa. Ok, acá sabemos que existe un autotransformador y ambas bobinas se encuentran en buen estado. Vayamos con el segundo transformador, el transformador de este de acá, que es un transformador que tiene una entrada de 220 voltios y una salida que dice acá marcada de 15 voltios. Vamos a determinar si realmente son 15 voltios, lo más probable es que sea menos. La entrada, aquí dijimos que la resistencia en los extremos era 500 ohmios aproximadamente. Vayamos a la entrada del transformador de 220 voltios, que es un transformador mucho más grande, de una mediana potencia, y vemos que tiene 154 ohmios aproximadamente en su bobina primaria. 154 ohmios en su bobina primaria. Mientras que acá habían cerca de 520 ohmios en su primaria, acá existen 153.9, 154 ohmios. Por lo tanto, la resistencia es mayor en el bobinado primario con respecto al bobinado secundario. Ahora vayamos a la otra bobina. Vamos a probar la otra bobina, la bobina del secundario. Damos la vuelta. Es una bobina que nos debe permitir arrojar más o menos entre 15 y 16 voltios. Para ello, como les dije y les he mostrado anteriormente, en este alambre magneto existe un barniz que tenemos que lijar o limar. En este caso le voy a pasar una pequeña cuchilla de bisturí para quitarle el esmalte o el barniz, para dejarlo el cobre limpio y poder hacer las pruebas que vamos a hacer en estos momentos. Si acá dijimos que teníamos 180, creo, ahí vamos a recordar a la entrada, en resistencia 154. Voy a ver si la continuidad me da. No me marca la continuidad porque la continuidad es aproximadamente a los 50-60 ohmios. Ahí estamos nuevamente en resistencia, 154 ohmios en el bobinado primario. Teniendo en cuenta, si en el bobinado primario tengo una resistencia de 154 ohmios, en el bobinado secundario la resistencia tiene que ser menor, ¿no? por la relación de transformación. Entonces regresamos acá, le damos la vuelta al secundario y aquí debe tener una resistencia menor de los 154 ohmios que hemos estado viendo. Y efectivamente tengo aproximadamente un ohmio. Vamos a ponerlo bien, de repente no está haciendo bien contacto. Ahí, sí, efectivamente tengo cerca de un ohmio, 1.07. Aquí la continuidad me va a marcar diodo no, resistencia, un ohmio aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, tengo a la entrada 154 ohmios de resistencia y a la salida tengo un ohmio. Entonces vamos apuntando. En el primer transformador teníamos, en el primario teníamos cerca de 520 ohmios en el P1. En el P2, que es el segundo transformador, el de acá, tenemos 154 ohmios en el primario. Y luego vamos a ver en el último, en el más grande, vamos a ver cuántos ohmios tenemos en el primario. Acá les estoy mostrando que a la salida este transformador tiene aproximadamente
un ohmio a la salida. Entonces se está cumpliendo la fórmula que les dije al inicio, ¿no? Que la resistencia en el primario es mayor, en este caso 154 ohmios de resistencia, y su salida es un ohmio. También se cumple acá porque la resistencia en este otro transformador se cumple lo mismo, porque tenemos una resistencia de 520 ohmios a la entrada y a la salida recuerdo que habían 180 ohmios a la salida, ¿no? En el primer transformador que vimos. Ahora vayamos con el transformador más grande, con el más pesado, el de mayor potencia. Y ustedes se preguntarán por qué hace tanto rollo, ¿no? Ay, vamos a ver. ¿Por qué? Porque quiero demostrarles que la teoría es muy importante con respecto a la práctica, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Pesa bastante. La entrada está acá. La salida, vamos a ponerlo ahí. Así. La salida está acá. Entonces, a la entrada, igual, estoy en resistencia. La entrada tiene que tener una resistencia superior con respecto a la salida. O sea, la resistencia que voy a encontrar acá en el terminal de entrada tiene que ser mayor a su resistencia de salida. Vamos a ver si es cierto. De repente les estoy mintiendo. Ahí. Ahí. Y tenemos una resistencia de 1.8 ohmios a la entrada de este transformador de potencia. Ese es un transformador de potencia porque estamos hablando de 1500 watts de potencia, tanto de entrada como de salida. Por lo tanto, a la entrada, en este transformador 3, el tercer transformador, vamos a ponerlo así, acá, está marcando 1.8 ohmios más o menos a su entrada. Y a la salida, ¿cuánto tiene a la salida? .8 ohmios. A la salida su resistencia debe ser, si es 1.8 es mayor a la resistencia, a su salida tiene que ser menor, su resistencia tiene que ser mucho menor, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto marca. 0.8, 0.9, prácticamente 0.9 ohmios. Ahí están viendo. Pasa que no está marcando bien. Vamos a ponerle el cable mejor para que nos permita marcar. Voy a poner el cable, mi enchufe. Acá lo tenemos. Y vamos a medir acá con los cocodrilos. Ojo, no es bueno medirlo con los dedos porque estamos poniendo la resistencia en nuestro cuerpo. Y obviamente es lo que no queremos, ¿no? Vamos a marcarlo ahí. Estamos hablando de cuánto. Teníamos a la salida 1.8 y acá vamos a tener aproximadamente 0.9, 0.97 ohmios. Obviamente esto es continuidad. Estamos midiendo el pedazo de cable 0.74, 0.7, 0.8 vamos a ponerle, 0.8 a la salida. Acá 0.8 ohmios. Entonces, a lo que iba, ¿no? La resistencia, ahí vamos a poner la resistencia, en el primer transformador de entrada es 520 ohmios, una resistencia superior, y a la salida su resistencia es 180 ohmios. A la entrada del segundo transformador es 154 ohmios, y a su salida es un ohmio. Estamos hablando de un transformador reductor de 220 a 15 voltios de salida. Este transformador de potencia es a la entrada 1.8 y a su salida 0.8. 0.8, 0.9 es la mitad de 1.8, por lo tanto este es un transformador reductor de 220 a 110 y efectivamente se trata de un transformador de potencia reductora de 220 a 110. Entonces, para poder cumplir la relación de transformación que hemos visto, vamos a ponerlo más atrás esto, la relación de transformación que hemos visto en la teoría, podemos determinar algo importante aquí, que la potencia de entrada en un transformador ideal es igual a la potencia de salida. Esto es importante tenerlo en cuenta
porque tiene que ver con el tema de las resistencias en sus devanados. Si yo tengo que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, yo puedo saber obviamente que la fórmula de potencia es igual a V por I. Por lo tanto, si las potencias son iguales a entrada y salida, y yo tengo un mismo voltaje, la corriente es la que va a determinar la potencia. Ojo con el detalle. ¿Y qué determina la corriente? La resistencia, porque si yo tengo menos resistencia, voy a tener mayor cantidad de corriente y la potencia del transformador va a ser mayor. Entonces, a lo que iba, acá viene la parte de las comparaciones. Vamos a poner el multímetro por otro lado para mostrarle algo interesante que creo yo que tiene que ver con el tema de que ya hemos visto en el video anterior. Esto que se viene es muy importante. ¿Por qué? Porque determinan las leyes de la física que les hablaba siempre, ¿no? Vamos a poner los transformadores así y acá, ahí. Ahí. Acá viene la parte importante. Si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, vuelvo a repetir, lo que determina la potencia del transformador es la cantidad de corriente. Y para yo saber qué cantidad de corriente consume cada devanado primario o secundario, voy a tener que tener en cuenta la cantidad de vueltas que existen en el devanado primario o en el devanado secundario. Entonces, si este es un pequeño transformador, este es un transformador mediano, y este otro de acá, este otro señor es un transformador mucho más grande y de mayor potencia, entonces la potencia se está en función al tamaño del transformador. A transformadores pequeños, bajas potencias; a transformadores medianos, medianas potencias; y a transformadores grandes o inmensos, transformadores de potencia de mucho vatiaje. Entonces, se cumple el tema de la física y de lo que hemos visto en la teoría. Si yo en el primario, ustedes se preguntarán por qué, si las potencias son distintas, por qué un transformador tiene 520 ohmios, el más pequeño, el mediano tiene 154 ohmios en su devanado primario, y en el grande de potencia tiene 1.8 ohmios en el devanado primario, si todas son de 220 voltios. Si los tres transformadores, sus devanados primarios, soportan solamente 220 voltios AC para que puedan funcionar, ¿por qué sus resistencias de sus devanados primarios son distintas? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la razón si cada uno de los transformadores que hemos mostrado acá, los tres tienen un devanado primario que soporta 220 voltios? ¿Por qué sus resistencias de los devanados primarios son distintos? 520 ohmios para el pequeño, 154 ohmios para el mediano y 1.8 ohmios para el de potencia de 1500 watts. Justamente si yo tengo la fórmula potencia de V por I, la potencia va a estar determinada por la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje siempre es 220 voltios. Entonces, a mayor potencia, menor resistencia. Ahí está la relación. Entonces, si yo en el transformador grande me dice que es 1500 watts, según lo que hemos visto, según la etiqueta, 1500 watts, y yo tengo 1500 watts acá, tengo 220 voltios acá, yo puedo determinar la potencia, sería 1500 entre 220 voltios, y esa potencia, perdón, yo puedo determinar la corriente, y esa corriente está en función a la cantidad de vueltas o espiras que yo le dé al devanado. En otras palabras, a mayores potencias, menor resistencia en el primario; a mediana potencia, una resistencia superior; y a una potencia muy baja, voy a tener una resistencia del primario mayor. Entonces se cumple lo que hablábamos en la teoría, ¿no? Si potencia es V por I y el transformador es pequeño, entonces su resistencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es un transformador de baja potencia. En un transformador de mediana potencia, si la potencia es la misma, si el voltaje es la misma, 220 voltios, y la potencia es mayor con respecto a acá, entonces la corriente tiene que ser mayor y por lo tanto su resistencia va a ser menor. Aquí es un transformador de potencia. Si la transformador de potencia es 220 voltios y la potencia es superior al del resto, porque estamos hablando de 1500 watts, entonces su resistencia va a ser menor porque tiene que tener una cantidad de corriente superior al resto, porque estamos hablando de un transformador de potencia. Por lo tanto, su devanado primario aquí es más pequeño, aquí es mediano y aquí es mucho más grande. Ese es el análisis que se hace y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de electrónica o de electricidad.
La teoría es muy importante donde vayan, señores, y también es muy importante lo que estamos viendo aquí en la práctica. Entonces ya hemos definido los devanados primario y secundario, y ahora nos toca medir en este caso el secundario, ¿no? En este caso el secundario, bueno, ya lo hemos medido porque estamos hablando, el secundario está acá. Ahora vamos a medir el voltaje, la relación de los voltajes, ¿no? Y este ya hemos dicho que es un autotransformador porque tiene 3. ¿Y qué sucede con este otro? Este otro será un autotransformador. Vamos a verlo en estos momentos. Este autotransformador no es un, para mí no lo es porque físicamente no parece. Tengo 2 de primario y 2 en el secundario. ¿Y cómo determino si realmente es un autotransformador o no? Simplemente midiendo la continuidad de los cables, ¿no? Si acá tengo los cables, yo puedo determinar si es un autotransformador. Yo la continuidad me va a dar acá y me va a dar acá la continuidad. Y en cambio, en un transformador convencional que no es autotransformador, no voy a tener ese aislamiento galvánico. Por lo tanto, van a estar voy a tener, perdón, el aislamiento galvánico, y por lo tanto voy a tener las bobinas separadas completamente y no va a haber una bobina con respecto a otra que se junte, es decir, no va a haber continuidad en los cables. Es lo que vamos a ver en este momento. Vayamos al multímetro nuevamente. Acá. Yo sé que en este primario tengo aproximadamente 154 ohmios y en el secundario tengo 1 ohmio aproximadamente. Ya lo hemos medido en la sección anterior. Y ahora quiero ver si realmente es autotransformador o no. No interesan las puntas, estamos hablando de un cable, un simple cable. Conecto acá, ya hemos visto que acá hay continuidad o hay una cierta resistencia. 154 ohmios, que ya lo hemos medido en la sección anterior, y en la otra sección, en el secundario, como es un transformador más pequeño, estamos hablando de más o menos 1 ohmio a su salida, 1 ohmio y algo, así 1.1, sí, pues 1 ohmio aproximadamente, ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo yo sé si es un transformador o un autotransformador? Muy simple, comienzo a medir la entrada con respecto a la salida. Vamos a ponerlo ahí, no me marca nada, con un cable, con el otro no debería marcar nada, me sigue marcando megaohmios. Si yo toco con la mano ambas puntas, voy a poner la resistencia en mi cuerpo y voy a tener una medida errónea. Es mejor usar cocodrilos o simplemente no tocar. Entonces estoy comprobando que con un cable no existe, y obviamente con el otro no existe continuidad del primario con el secundario. Acá tampoco debe haber. Por lo tanto, no existe existe un aislamiento completo de respecto de un terminal de la bobina y el otro con respecto a los terminales de la bobina secundaria. Por lo tanto, están completamente aislados y se trata de un transformador convencional, es decir, unido solamente por el núcleo, y a través del efecto de la autoinducción es que se da el voltaje en el secundario respecto al primario. En otras palabras, este no es un autotransformador, este es un transformador convencional que ya lo hemos visto en la sección anterior. Y finalmente, vayamos a este otro transformador que es el más pesado. Este, para mí, lo más probable es que también sea un autotransformador, y lo que vamos a ver en estos momentos. Para ello voy a ponerle mi enchufe y medir en el extremo para que la medida sea mejor. Vamos a ponerlo acá, aquí y ahí. Bueno, más acá, ahí. Entonces yo acá debo tener una cierta resistencia. De 1.7, 1.8 ohmios, como lo hemos visto en la sección anterior, y a la salida dijimos que tenía aproximadamente 0.8 ohmios. Vamos a ver, la salida vendría a ser este de acá, los cables, 0.8, 0.9. No se olviden que también estamos midiendo la resistencia del cable, ¿no? Ahí está, 0.9, que vendría a ser la mitad. Entonces, ¿cómo sé si es un transformador o un autotransformador? Simplemente no existiendo continuidad. Si yo mido y existe continuidad, es porque los alambres están unidos internamente, y obviamente este es un autotransformador. Entonces, ¿cómo mido?
Voy a medir un extremo con respecto al otro. Ahí. Voy a medir la entrada respecto a la salida. Esta es la entrada. Esta es la salida, perdón. Ahora voy a medir la entrada. Y me está marcando continuidad la entrada con la salida. 1.3. Y el otro me está marcando 0.8. ¿Y por qué? Porque estoy midiendo un devanado y tomando el tap central del otro. Entonces estamos hablando también de un autotransformador. Este de aquí es un autotransformador de 220 voltios con una salida, con un tap central a 110 voltios. Ok, ahora sí vayamos a las pruebas ya finales de estos tres transformadores, pero ya con cara, es decir, bueno, no con cara, sino con los voltajes de salida. Vamos a empezar con el transformador más pequeño. Vamos a ver los voltajes a la entrada y a la salida. Ahí. Para ello vamos a hacer uso de nuestro alambre verde con cocodrilo, que lo vamos a conectar a los 220 voltios. Ahí. Hay que tener obviamente mucho cuidado porque estamos hablando ya de corriente alterna. Vamos a ponerle ahí para que no se junten los cables. Y voy a hacer uso de unos pequeños cocodrilos de un mismo color para determinar la corriente alterna respecto a la corriente de entrada respecto a la corriente de salida. Ahí vamos a conectar a la entrada. Ya sabemos que los extremos es los 220 voltios. Ahí, los extremos es 220 voltios. Y ahora lo que vamos a determinar es si en medio vendría a ser los 120 o 110 voltios, ¿no? Vamos a conectar nuestro cable, o sea, la entrada. Vamos a conectarlo a los 220 voltios. Ahí ya estoy conectando el transformador a los 220 voltios. Voy a poner el multímetro, ojo, en la escala de voltímetro de corriente alterna. Y ahora sí viene la prueba de fuego, ¿no? Para determinar si realmente está entrando 220 voltios y una salida de 110 o 120 voltios. A ver. Está entrando 227 voltios de corriente alterna aproximadamente, y de aquí a aquí al otro extremo me está marcando 119 voltios, punto 6, y efectivamente es un transformador, un autotransformador con tap central. El tap central vendría a ser el cable blanco con respecto al azul, y aquí debe haber menos, debo yo suponer. Acá estamos hablando de 109 voltios y aquí es 119 voltios. Esta es la derivación para el tap de los 120 voltios. Pero debería ir conectado acá. Entran los 220 voltios o 227 en este caso para que esté entrando en mi línea, y está saliendo 120 voltios aproximadamente, 119 voltios entre el blanco y el azul. De esta manera yo estoy comprobando que el transformador es un autotransformador, no tiene aislamiento galvánico y obviamente es un pequeño autotransformador con tap central. Vayamos al siguiente transformador. Es este otro de acá. Conecto a la entrada y la salida. Vamos a conectarlo acá. La entrada y salida, de manera manual nomás, la entrada y salida, ahí, y a la salida debe marcarme aproximadamente 15 voltios, ¿no? Igual corriente alterna, ahí se ve mejor,
Para poder medir esto vamos a hacer uso de los cocodrilos. Conecto 220 voltios a la entrada de los 220 voltios a la entrada, y a la salida debe marcarme entre 15, 14 o 16 voltios. No es exacto porque no se olviden que la red comercial también tiende a variar, entonces no estamos hablando de un voltaje exacto, de que realmente tiene que ser 15 voltios. Vamos a ver si realmente es verdad lo que le digo. Conectamos esto acá. Acá. Ahí. Y aquí no debe dar igual el voltaje que necesitamos, y nos está entregando 16 voltios de corriente alterna, ¿no? True ACDC, en este caso de corriente alterna, de 16.15 voltios de corriente alterna. Este es un transformador que no es un autotransformador, ya lo hemos visto, es un transformador reductor de 220 voltios a 15 voltios, en este caso 16 voltios, que está en buen estado también. Desconectamos la línea al otro extremo y continuamos con el transformador más grande, en este caso el transformador de potencia de 1500 watts, ya para concluir este video. Perdón. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí ya no necesito conectar esto, sino vamos a conectarlo de frente, los 220 voltios a la entrada. Conecto la entrada, ahí estoy conectando a la entrada, ponerlo ahí, y ya conecté a la entrada los 220 voltios, y a la salida me debe marcar aproximadamente 110 o 120 voltios. Vamos a ver cuando uno marca, y efectivamente me está marcando 119 voltios de corriente alterna a la salida. 119 voltios, 120 voltios de corriente alterna. Pues bien, como logran ver, lo importante de este video es que hemos logrado determinar y comprobar fehacientemente que la teoría tiene mucha importancia en la práctica. Hemos podido determinar que la relación de transformación en un transformador se cumple con respecto a la potencia de entrada y la potencia de salida, y que tiene mucha incidencia el número de vueltas respecto al alambre que tiene conectado, ya sea su devanado primario y su devanado secundario. Pues bien, hasta aquí esta última parte. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y se viene la parte más importante de toda la electrónica. En el siguiente video, en el capítulo 6 de este curso Aprendamos Electrónica Juntos, que estoy haciendo para con ustedes, vamos a ver la parte más importante de toda la historia de la humanidad en lo que es tecnología. Voy a hablar una introducción a los semiconductores, y después de ese video ya viene los videos más importantes. Vamos a entrar a una introducción ya a los diodos, a todos los tipos de diodos que existen hoy en día en la electrónica. Después ya vienen los videos ya de mayor calibre. Estamos hablando de los videos de todo acerca de los transistores que dieron un hito y el cambio impresionante en la historia de la humanidad con respecto a la ciencia y la tecnología. Gracias por la atención, y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permisos.